mi testimonio, dejé los lentes que condicionan el entendimiento en su tercera parte. Tratando de saber más de mis raíces como pentecostal, investigué en la historia de la iglesia y me inquieté al comprobar que mi tradición, que exaltaba el hablar en lenguas extrañas y los sacudimientos del cuerpo, como hoy por hoy la danza en el espíritu, tenía pocos años esta tradición. Que la primera mujer que habló en lengua extraña, eso entre comillas, como hecho documentado en 1901 fue Agnes Osman, una discípulo de Charles Fox Parham, llamado también el padre blanco del pentecostalismo. Esto tiene una relevancia superlativa si se afirma que la evidencia indispensable de haber recibido el bautismo con Espíritu Santo es hablar en lengua, otra vez digo, extraña. Porque es así como se lee en la Reina Valera. Esto equivaldría a decir que los creyentes no recibieron el bautismo con el Espíritu, así como se predica en los movimientos carismáticos y pentecostales, no lo recibieron por más de 1800 años. ¿Se imagina? Es bastante osado decir que los creyentes carecieron de algo tan fundamental durante tanto tiempo. Prácticamente, si contamos desde la experiencia de Timoteo hasta 1901, ¿se imagina? Aun cuando la cuenta sea descontando los siglos de dominio católico, porque ya sabemos que hubo un tiempo bastante largo en donde la Iglesia Católica fue la única ganadora de la competencia de la historia, sobre todo la competencia teológica, porque tenía el respaldo del Imperio Romano. Y todo estuvo bajo el control católico durante siglos. Pero descontemos esos siglos y partamos desde la Reforma Protestante del 1500. De todos modos, estaríamos diciendo que los Jonathan Edwards, los John Wesley, los Charles Finney, que no hablaron en lenguas, porque ellos no hablaron en lenguas, ninguno de los reformadores del siglo XVI. Entonces, ¿qué sería esto? ¿Serían estos últimos que mencioné, o más bien los casi contemporáneos, serían avivadores, porque participaron del despertamiento religioso americano y en otros países? Estos avivadores fueron reavivadores sin el bautismo con espíritu, según lo que hoy se predica en el pentecostalismo. ¿Qué requisito, me pregunto yo, les faltó a estos personajes de la historia evangélica y de las iglesias de santidad? ¿Qué les faltó para ser pentecostales como muchos lo son el día de hoy, o carismáticos? Esto se agrava si, como sostienen algunos, en el bautismo, entre comillas, pentecostal, recién el Espíritu de Dios viene a morar en el creyente. Porque así es como lo dicen muchos maestros el día de hoy. Cuando no tienes el bautismo con el Espíritu Santo, Dios no mora en ti. Ya solamente la casa está barrida, pero vacía. Así, barrida, adornada, con santificación, pero vacía. O sea, ¿cómo se puede entender esto? Porque si hay que recibir este espíritu hablando en lenguas extrañas como la señal de haberlo recibido, entonces los que estuvimos mencionando como grandes predicadores, íconos religiosos de las iglesias de santidad evangélica, entonces ellos no tuvieron a Dios morando dentro. Con razón, la comunidad evangélica
rechazó de plano, así, al unísono, rechazó al principio de este fenómeno pentecostal las reclamaciones de los líderes de la calle Azusa. Ellos rechazaron esas reclamaciones. Por ejemplo, de William Seymour. Fueron muchos los que condenaron esta innovación, porque el hablar en lenguas en realidad no tiene sino más de 100 años. Nada más que 100 años. Esto de hablar en lengua extraña es un fenómeno nuevo. Es en realidad una innovación en la iglesia evangélica. La iglesia protestante jamás soñó con eso. Pero sin embargo, esta innovación, el que viva dentro del pentecostalismo o el que sea atraído por sus tentáculos, entonces ellos dirán, sí, efectivamente, esta es la verdad, esta es la doctrina del principio, esta es la doctrina de Cristo. Cuando en realidad el Señor Jesús no enseñó así. Tampoco enseñaron así los apóstoles. Así que al principio muchos evangélicos condenaron esta innovación, porque fue eso, una innovación. Los nuevos son en realidad los pentecostales. Ellos son los nuevos en el barrio evangélico. Esta innovación pues la tildaron de herética los evangélicos, bautistas, metodistas, presbiterianos, etc. De herética y apóstata también la tildaron en su tiempo, en su momento. Inclusive hablaron de cuestiones diabólicas que se estaban metiendo dentro de la iglesia. Decían ellos que había un espíritu de repente al principio que no se podía entender porque había una línea delgada entre adivinación y otras cosas. O sea, me remito solamente a las expresiones de tales personas. Hoy, por supuesto, con más de 500 millones de asociados, los evangélicos, que en realidad estamos hablando de varios cientos de millones de carismáticos y pentecostales, ignoran sus inicios marginales. ¿Por qué decimos marginales? Porque fue en el patio de atrás. Porque no fue una cuestión nacida en el seno de la iglesia evangélica, sino más bien en los lugares más insospechados. Así fue como nació este movimiento pentecostal dentro de la iglesia evangélica. Pero hoy se ignora cómo fueron sus inicios. Y también la súbita aparición de sus doctrinas distintivas. Se ignora cuándo fue, cuándo apareció. Todos creen que la doctrina pentecostal está en la Biblia, pero en realidad no lo está. En realidad es una innovación en el seno de la iglesia evangélica, pero por supuesto ingresó por la puerta trasera. Hoy, en realidad, estos pentecostales y carismáticos pueden tildar de herejes y apóstatas a los que se atrevan a cuestionar su sistema de creencia. Claro, es que ya son por lo menos 500 millones en el mundo. No son la manada pequeña, por supuesto. No son ese pueblo de los pocos escogidos. No, en realidad es un pueblo que crece y crece y que ha influenciado mucho y que dentro de las iglesias históricas también se ha dado este fenómeno y así ha seguido creciendo. Pero los que hoy tildan de herejes y apóstatas a los que se atrevan a cuestionar su sistema de creencias, tuvieron un inicio marginal, esa es la verdad. Mostrar versículos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde creyentes de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente, hablaron en lenguas, no es prueba alguna de su vigencia el día de hoy, como un don espiritual que posea algún creyente. También se puede mostrar, por ejemplo, si ellos pueden mostrar versículos donde creyentes hablaron en lenguas en la Biblia,
para decir que eso tiene que seguir siendo un don espiritual el día de hoy. Entonces también se puede mostrar versículos en la Biblia donde los cristianos poseían todo en común. Y decir, así como tienen que ser, los cristianos deben poseer todo en común. Pero es bien sabido que eso fue una situación circunstancial. Eso obedeció a una circunstancia histórica. Ahora, así resulta al fin que las bases de esta tradición pentecostal en realidad está en las emociones y experiencias, inclusive experiencias lejos del texto bíblico. Es de mucha utilidad para los que tenemos la convicción que el ministerio de los apóstoles cesó con su muerte, meditar si acaso con los discípulos de estos apóstoles murió una experiencia única e irrepetible. Porque los que fueron ungidos con una unción especial por ser testigos oculares y presenciales de la resurrección del Señor Jesús, fueron ellos, los 12 y algunos más, que recibieron esta investidura de poder, pero con características enormes. Eso es irrepetible. Nadie hoy puede decir tengo la unción del Mesías. Nadie hoy puede decir tengo la unción de los apóstoles. En realidad los apóstoles, cuando recibieron esa unción, estaba correcto, porque así lo mandó el Señor Jesús, que transmitieran esos dones, que comunicaran esos dones, como en Romanos 1 Pablo anhela, como el presbiterio, o sea, los ministros más ancianos y de repente de gran trayectoria, impusieron sus manos sobre Timoteo y le comunicaron el don de profecía. Así entendió también el brujo en Samaria y dijo, Simón, yo quiero eso. Quiero que ustedes me den ese poder que yo he visto que ustedes tienen de otorgar, de dar el poder espiritual. Entonces, esa unción es irrepetible. La comunicación de dones espirituales y poder espiritual de apóstoles para sus discípulos, los discípulos de los apóstoles, fue real en su tiempo. Pero el día de hoy ya no hay tal comunicación para que uno posea y administre un don espiritual. El día de hoy lo que sí hay son respuestas a oraciones. Es decir, varias de aquellas manifestaciones espirituales que fueron dones recibidos por los apóstoles y comunicados por ellos a las congregaciones que pastorearon. Varias de esas cosas se podrían dar el día de hoy, pero no como una comunicación de dones y la administración o la posesión de un don, sino más bien como la respuesta a la oración. Nada habéis pedido, pedid y se os dará. Toquen y se os abrirá. Así que puede haber una manifestación como la operación de Dios el día de hoy. Y eso tendremos que juzgarla conforme, debe tener los parámetros establecidos o debe moverse dentro de los parámetros establecidos por la Biblia. No puede salirse de los parámetros de la enseñanza bíblica y doctrinal. Pero bien, eso es lo que sucedió en este tiempo. Hermanos y amigos, en realidad cuando hice la investigación de todas estas cosas me di cuenta de cosas tan tremendas como, por ejemplo, el día de hoy se habla tanto de danzas espirituales cuando en realidad la danza no es un don. Y también se habla el día de hoy de lengua extraña cuando en realidad hablar en glosas, que es el término bíblico, es hablar en idiomas del mundo sobrenaturalmente para evangelizar con un idioma que nunca hemos aprendido ni hemos nacido en él. Por el poder de Dios, así lo hicieron los apóstoles. ¿Se podría dar el día de hoy? Se podría dar el día de hoy, pero no como un don, no como algo que uno pueda administrar, sino más bien como una operación extraordinaria de Dios, que por supuesto no elevaría la categoría de aquel que es usado. De todos modos, pues estaremos expectantes y ver que todo esto pueda manifestarse dentro de los parámetros espirituales. Son cosas que aún no hemos visto. De repente entre